Dios no manda que celebremos la Navidad, la realidad, y esta es una realidad. Nadie sabe cuándo nació Jesús. Nadie sabe ni el año, ni la estación del año. Ese es un asunto de libertad cristiana, que quiere decir que el cristiano puede celebrar la Navidad o no, según su propia conciencia. Y nosotros hemos cantado ya por 3 semanas algunos himnos navideños. La semana pasada enfocamos nuestra atención en unos pasajes de la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Ayer las mujeres tuvieron una actividad que tuvo que ver con la Navidad. Pero la verdad es que podríamos hacer lo que hemos hecho hace 8 días y ayer y hoy. Lo podríamos hacer en marzo, o junio o septiembre sin problema. Porque Dios no manda a que hagamos estas cosas. Es un asunto de la libertad cristiana. Pero hay algo que cada cristiano debe celebrar con alegría todos los días. Cada cristiano debe celebrar esta maravillosa realidad. El Verbo fue hecho carne. El Hijo eterno de Dios llegó a ser un ser humano, sin dejar de ser Dios. El Verbo, el Hijo eterno de Dios, fue hecho carne. No sabemos si nació en diciembre o marzo, otro mes del año, pero sí sabemos que nació. Y su venida a este mundo nos llama a celebrarle con fervor y con gozo. Y debemos siempre buscar crecer en nuestro entendimiento de la encarnación y nacimiento de Jesús. Y no solamente en nuestro entendimiento, sino también en nuestro aprecio y fe y gratitud y alabanza y consagración como una respuesta al nacimiento del Hijo de Dios en este mundo. Hay muchos pasajes que explican el significado de su encarnación. Y hoy vamos a examinar uno de estos pasajes, el nacimiento del Salvador explicado. Ese es el tema de hoy. El nacimiento del Salvador explicado. Y aquí podemos aprender un poco de cómo funciona la Biblia o cómo se organiza la Biblia. Nosotros vimos en una predicación la semana pasada, en la primera predicación, las profecías del nacimiento de Jesús. Y todo el Antiguo Testamento se puede resumir en esa palabra, promesa. Okay. Jesús no ha llegado todavía. Llegamos al último versículo de Malaquías, creo que es el capítulo 4, versículo 6. Llegamos al último versículo del Antiguo Testamento y todavía no ha llegado Jesús. Es promesa. Pero llegamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la segunda predicación la semana pasada tuvimos una predicación del libro de Lucas, del pasaje que leímos hoy durante el culto. Y allí hay la presentación de este Salvador. Él llega. Él realiza su obra. Él realiza su ministerio. Pero los evangelios no tienen mucha explicación. La explicación viene en las cartas. Okay. Las cartas explican en una manera profunda la doctrina, el significado de lo que realizó Jesús aquí en su ministerio, en su enseñanza, en su obra en la cruz, en su resurrección. Okay. Podemos ver, ¿no?, la secuencia, las profecías, aquí la presentación de Jesús y hoy una explicación de las cartas, de Gálatas, la doctrina, la teología, qué sucedió o qué estaba pasando cuando Jesús nació en este mundo. ¿Cuál es el significado, el sentido verdadero allí atrás de la encarnación del Hijo de Dios? Y yo tengo allí en la hoja esta oración para introducir lo que queremos considerar ahora. Veremos en Gálatas 4, los versículos 4 y 5. 5 cosas reveladas por el nacimiento del Hijo de Dios
en este mundo. Okay. Vamos a leer, por favor, Gálatas 4, los versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Okay, los voy a leer otra vez. Okay. Y después vamos a notar aquí 5 cosas reveladas por el nacimiento de Jesús en este mundo. 4 y 5 de Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 5 cosas reveladas por el nacimiento del Hijo de Dios en este mundo. En primer lugar, este nacimiento de Jesús revela la soberanía de Dios sobre la historia. Okay. El nacimiento de Jesús revela la soberanía de Dios sobre la historia. ¿Cuándo nació Jesús? Nosotros no sabemos si fue en diciembre o marzo o septiembre o otro mes. Pero lo que sí sabemos es que fue en el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, y la semana pasada notamos esas palabras desde la perspectiva de los creyentes en el Antiguo Testamento durante el tiempo de espera, antes de que había llegado el cumplimiento del tiempo. Pero hoy queremos considerar esta frase desde la perspectiva de Dios mismo. Y la ilustración en los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo nos ayuda muchísimo. Miren ahí el versículo 1 de Gálatas 4. También digo, 4:1 de Gálatas, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Un niño, aún el heredero de todo, dice este texto, no disfruta de todos los privilegios de un adulto. ¿Okay? Es el heredero de todo tal vez, pero no disfruta de los privilegios de un adulto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Padre decida. Hasta el tiempo señalado por el Padre. El padre del heredero tiene el derecho de decidir cuándo y cómo recibirá la herencia, cuándo y cómo empezará a ser independiente. Es el tiempo señalado por el Padre. Esa es la ilustración. Y luego en el versículo 4, en ese contexto, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Podemos entender, en el tiempo señalado por el Padre, que Dios envió a su Hijo. En el tiempo que Él mismo decidió, el tiempo que Él mismo señaló, Él envió a su Hijo. El punto aquí, esta parte de la explicación en este texto es que el nacimiento de Jesús revela la soberanía de Dios sobre la historia. No fue al azar, no fue accidente, no fue solamente la consecuencia de los procesos naturales en el mundo. Fue en el momento escogido por Dios, el cumplimiento del tiempo. Él decidió cuándo y cómo y dónde nació el Salvador. Es la soberanía de Dios sobre la historia. Y nosotros podemos ver desde nuestra perspectiva varios factores que se combinaron para hacer que el momento cuando nació Jesús fuera el momento perfecto, con condiciones perfectas para la rápida extensión del Evangelio hasta la capital, hasta la ciudad de Roma llegó dentro de 30 años más o menos después de la muerte de Jesús.
durante los 400 años de silencio entre los testamentos, si tú ves la conclusión de Malaquías y la primera página del Nuevo Testamento, tal vez tienes una hoja en blanco ahí, ¿verdad? Okay. 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Pero durante estos 400 de silencio, los judíos empezaron a construir algo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento en todo el Imperio Romano. Ellos empezaron a construir sinagogas. Y sabemos del libro de Hechos que estas sinagogas existían no solamente en la tierra de Israel, sino en otras partes del Imperio Romano. Entonces, en muchas ciudades ya había un lugar donde honraban la palabra de Dios. Que no conocieron a Jesús, no eran cristianos, pero en tal ciudad había un lugar donde ya honraban la palabra de Dios. Un lugar donde ya tenía la palabra de Dios en sus manos y la gente se congregaba con frecuencia para leer y escudriñar las palabras de Dios, aunque no conocieron a Cristo. Es una buena base para enseñar la verdad de Dios acerca de Jesús. Ya tenían la Biblia en sus manos. Y esto fue durante los 400 de silencio que los judíos empezaron a construir las sinagogas. El imperio griego, durante estos años de silencio, estableció en el mundo mediterráneo una cultura e idioma común. Un idioma común en todo el imperio. Imaginen cómo ayudó en la extensión del evangelio ese idioma común que casi todos hablaban griego. Y cómo ayudó con la extensión del evangelio rápidamente en los años después del nacimiento y vida y muerte y resurrección de Jesús. Podríamos hablar de lo que se llama en la historia la paz romana, que creada por el poderoso imperio romano, una época de estabilidad y seguridad relativa. Además, el imperio romano construyó, empezando aún antes del nacimiento de Jesús, buenas carreteras en todo el imperio para facilitar la comunicación y la transportación. Dios estaba haciendo todas estas cosas en su providencia durante la página de silencio en nuestras Biblias. La palabra de Dios en muchos lugares. Un idioma común. Carreteras para que los misioneros y predicadores viajaran y también para que pudieran mandar cartas, por ejemplo, a los romanos y a los corintios y a las iglesias en Galacia y a los filipenses. Piensen en cómo esas condiciones en la providencia de Dios ayudaron en la extensión del mensaje de Cristo. Okay, esto fue el tiempo señalado por el Padre. El cumplimiento del tiempo. El nacimiento de Jesús revela la soberanía de Dios sobre la historia. Esto debe ser para nosotros un gran consuelo hasta el día de hoy. Si toda la historia está en sus manos y Él está manejando todo perfectamente según su plan eterno, hasta los imperios que tienen poder, hasta el idioma que se habla, hasta los lugares que tienen su palabra. Ya allí una base para predicar la palabra de Dios. Si Él está manejando todo perfectamente según su plan eterno, esto quiere decir que mis tiempos también están en sus manos. Si Él maneja hasta los imperios sin problema, sin dificultad, ¿o cómo puede manejar mis tiempos también?
si Él pudo arreglar todo para proveer las condiciones perfectas para el nacimiento de su Hijo, para la extensión del Evangelio, justo en el momento correcto, seguramente mis tiempos están en sus manos. Hermanos en Cristo aquí, Dios nunca llega tarde, nunca. Él proveerá exactamente lo que sus hijos necesitan en la manera que necesitan, en el lugar que necesitan, exactamente cuando lo necesitan. Es el cumplimiento del tiempo. La soberanía de Dios sobre la historia. En segundo lugar, el nacimiento del Hijo de Dios revela la soberanía de Dios sobre la historia, pero revela en segundo lugar, revela la generosidad de Dios. La generosidad de Dios. Dice ahí el texto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios en ese momento correcto? Dios envió a su Hijo. Esto no fue un nacimiento común y corriente. Sí, podemos decir que Jesús nació, pero también podemos decir que Dios envió a Jesús. Y este nacimiento revela la generosidad de su corazón, ¿verdad? El nacimiento de Jesús fue un regalo indescriptiblemente generoso del amor infinito de Dios. Él no envió a ángeles. No dio los millones de estrellas hermosas del cielo. Dios no dio todo el oro de todas las minas de todo el universo. Dios sabía que nuestra profunda necesidad requirió algo más grande. Y ni todo el universo hubiera sido suficiente para tratar con nuestra necesidad, para rescatarnos de la perdición eterna. Entonces, aunque nosotros no merecemos ser rescatados y aunque nosotros no tenemos nada con qué pagar, Dios envió a su Hijo. Dios dio, Él entregó, dice otro texto, a su amado y glorioso, incomparable Hijo. Jesús fue el regalo de Dios para un mundo perdido y sin esperanza. Es el mismo mundo en que vivimos en el día de hoy, en 2021, casi 2022. Un mundo perdido y sin esperanza. Pero Dios envió a su Hijo. La generosidad. Si fuera tinta, todo el mar y todo el cielo un gran papel. Y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. Nunca podría describir el gran amor de Dios. Envió a su Hijo. El nacimiento de Jesús revela la generosidad de Dios. Pero también revela en tercer lugar la gloria de Cristo. Miren las siguientes palabras ahí en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esas palabras revelan la gloria de Cristo. Piensen en la combinación de estas palabras. Okay. El Hijo de Dios, nacido de mujer. El Hijo de Dios, nacido de mujer. ¿Tú puedes entender esto? Yo no. El Hijo eterno de Dios. Okay. Nacido de mujer.
En esas palabras tenemos una de las verdades y doctrinas más profundas y gloriosas de la palabra de Dios. Revelan esas palabras que Jesús es Dios y hombre en una sola persona. El nacimiento de Jesús revela la gloria de Cristo como, y como dice ahí en la hoja, el único Dios hombre. El único Dios hombre. Y vemos su deidad en las palabras, Dios envió a su Hijo. Si Dios le envió, esto quiere decir que ya existía, ¿verdad? No dice Dios creó a su Hijo. Dios inventó a su Hijo. No, Dios envió a su Hijo. Y esto quiere decir que ya existía. Quiere decir que la encarnación y el nacimiento de Jesús no fueron el comienzo de su existencia. Las Escrituras revelan una y otra vez que el Hijo de Dios siempre ha existido, que desde la eternidad pasada el Hijo de Dios ha vivido y que ha sido igual al Padre. No inferior, no menos, no de otra categoría, sino Dios igual al Padre. Tengo ahí unas citas, escuchen nada más, Colosenses 1:17, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es antes de todas las cosas. Esto quiere decir que Él siempre ha existido. O Filipenses 2 y el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios o teniendo la misma esencia que Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Que escuchen esas palabras otra vez. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Okay. Piensen en el Hijo allí en el cielo con el Padre desde la eternidad pasada. Okay. Igual a Dios, dice el texto. Pero Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice el texto luego, se despojó a sí mismo. Okay. Y se humilló a sí mismo. Y vino a este mundo. O Juan 1, los versículos 1, 2 y 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Juan, Juan 17, para ver dos citas allí. Juan 17, estamos en Gálatas. Antes son las dos cartas a los Corintios y después Romanos, Hechos y Juan. Juan 17. Juan 17. Y esa es una oración que Jesús ofrece al Padre durante su tiempo aquí en la tierra. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Okay. ¿Qué dice Jesús allí? Que él tuvo la misma gloria que tuvo el Padre antes de la creación del mundo. Okay. No es que el Padre tuvo más gloria, el Hijo sí tuvo gloria, pero no tanta como el Padre. No, la misma gloria. Y luego el versículo 24, Jesús pide a su Padre, es una gloriosa petición para nosotros los que confiamos en Él. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo. Y leemos estos textos para entender bien
que la relación, la comunión entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada fue algo gloriosa. Él habla aquí del amor que ellos disfrutaban. Y nosotros queremos entender aquí desde Juan 17, de Juan 17, que Jesús no fue obligado a venir. Él no tuvo ninguna necesidad de venir. Él no nos necesita a nosotros. Él disfrutaba de una comunión perfecta, una relación de perfecto amor con su Padre desde la eternidad pasada. Él no tuvo ninguna necesidad de venir aquí. Pero aún así, Dios envió a su Hijo. Y Él vino voluntariamente. El Hijo de Dios, nacido de mujer. Allí vemos su humanidad. La humanidad, la deidad en las palabras envió a su Hijo y en las otras citas que hemos visto. Pero vemos su humanidad otra vez si quieren ir a Gálatas 4. Gálatas 4, allí vemos su humanidad en las palabras nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo eterno de Dios, nacido de mujer. Esta es una maravilla. Después de su concepción milagrosa por el poder del Espíritu Santo, Jesús experimentó el desarrollo humano normal en el vientre de María y después nació un verdadero ser humano aquí. Fue encarnado en el vientre de María por el milagro de la concepción por el Espíritu Santo, por un milagro. Allí se desarrolló como un ser humano normal, un verdadero ser humano en el vientre de María. Dios envió a su Hijo, pero no llegó en una nube de gloria y resplandor. Él envió a su Hijo, nacido de mujer. Allí se ve la humanidad verdadera de Cristo. Y también su gloriosa humildad. Ricos tesoros. Él puede contar. Mas pobre vivió. Mi ser por salvar. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y también nacido bajo la ley. Esto quiere decir que como un ser humano, aunque el Hijo eterno de Dios, como un ser humano, Jesús fue obligado a obedecer toda la ley de Dios. Esto es impresionante. Él dio la ley. ¿Verdad? Es Dios eterno. Él dio la ley. Pero cuando Dios le envió aquí y Él vino voluntariamente, Él nació bajo la ley. Y Jesús como un ser humano fue obligado a obedecer toda la ley de Dios. Él vivió como uno de nosotros, responsable de obedecer a Dios en todo. Un verdadero ser humano como tú y yo. Y quiero que vayamos a Hebreos, por favor, para ver dos citas allí. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, el versículo 5. Dice ahí el versículo 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Que piensen en todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Toda la sangre derramada de estos animales. Y dice este texto que todas estas cosas, todos estos sacrificios no quitaron ni un solo pecado. Por lo cual, dice el versículo 5, como consecuencia de esa realidad, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué cosa? Okay, me preparaste cuerpo.
como Padre, tú has arreglado todo para que yo pueda entrar en este mundo como un verdadero ser humano y en mi cuerpo proveer lo que estos pecadores necesitan. Me preparaste cuerpo. Y después el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ahí tenemos esas dos frases, ¿verdad? Nacido de mujer, me preparaste cuerpo. Y nacido bajo la ley, yo vengo para hacer tu voluntad. Él era responsable de obedecer y él obedeció. Yo tengo allí la cita de Hebreos 4 y queremos ver ahí antes de volver a Gálatas 4, por favor, Hebreos 4. A ver una aplicación muy importante aquí, Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos sumo sacerdote, Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque él nació de mujer. Que nacido de mujer y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Okay, pero ¿qué dice ahí? Pero sin pecado. ¿Y qué necesidad tienes tú hoy? ¿Tú te sientes solo? ¿Como nadie te entiende? Okay, luego hoy vamos a cantar, fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Es lo que dice este texto, que Él nos entiende. Él entiende cada necesidad que tenemos. Él entiende nuestra tristeza. Él entiende nuestra soledad. Y su brazo, el brazo de Cristo, te puede alcanzar en la tristeza más profunda. Porque Él nació de mujer. Y nació bajo la ley como tú y yo. Y Él nos entiende. El nacimiento de Jesús revela la gloria de Jesús, Dios y hombre en una sola persona. Y sea cual sea tu necesidad hoy, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Corre a Cristo. Él entiende y Él te puede socorrer. Dios y hombre en una sola gloriosa persona. En cuarto lugar, vayan conmigo otra vez a Gálatas 4. Gálatas 4. El nacimiento de Jesús revela la soberanía de Dios sobre la historia. Revela en segundo lugar la generosidad de Dios. Él envió a su Hijo. Revela la gloria de Cristo, que es el Hijo eterno de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios y hombre en una sola persona. En cuarto lugar, este nacimiento de Jesús, cuando nosotros consideramos a Jesús en el pesebre, este nacimiento revela la perfecta provisión de Cristo para mi necesidad. Miren el versículo 5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y miren el versículo 5, ¿y qué sigue allí? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Los que estaban bajo la ley, ¿de quién está hablando de esa frase? Está hablando de nosotros. Nosotros también nacimos bajo la ley, obligados, responsables a obedecer a Dios. Él es nuestro creador y Él ha establecido su ley como la autoridad sobre nosotros. Y nosotros somos obligados a obedecer. Porque también nosotros nacimos bajo esa ley. Nacimos bajo la obligación a obedecer la ley de Dios en todo, porque Él es nuestro creador y Él es nuestra autoridad.
Y nosotros nacimos bajo su ley también y somos obligados a obedecer, pero la verdad es que no hemos obedecido. La triste realidad es que no hemos cumplido con nuestras obligaciones a Dios. La ley de Dios está sobre mí. Me dice la ley de Dios que yo tengo que amar a Dios con todo mi ser en todo momento. ¿Tú has amado a Dios con todo tu ser en todo momento de tu vida? Tal vez ni por un solo momento. La ley de Dios dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Como a mí mismo. La ley dice, no matarás. Y Jesús explica, cuando Él enseña sobre ese mandamiento, Jesús explica que la ley no matarás incluye una prohibición contra el enojo y el odio en el corazón. Okay. ¿Quién desobedece el sexto mandamiento de Dios? No matarás. Los que toman la vida de una persona físicamente, sí. Y también los que odian a alguien en su corazón. Ellos también desobedecen el sexto mandamiento de Dios. La ley dice, no cometerás adulterio. Y Jesús, cuando Él enseña sobre ese mandamiento, Él dice, esto incluye las miradas y los pensamientos impuros y lujuriosos. ¿Quiénes desobedecen el séptimo mandamiento de Dios? ¿Los que cometen adulterio físicamente? Sí. ¿Y quién más? Los que se sientan allí sobre su sofá, con la televisión prendida, mirando con codicia a las mujeres ahí en esa pantalla. Ellos también cometen adulterio, según Jesús el Señor. No darás falso testimonio, dice la ley de Dios que está sobre nosotros. Y la Biblia revela que este mandamiento requiere que reflejemos la verdad en todo lo que decimos. Y que no engañemos a otros. La ley dice, no codiciarás. Esa es la ley que está sobre nosotros. Y si nos examinamos en la luz de esta ley, tenemos que reconocer que no hemos obedecido. No hemos hecho lo que Dios, la ley de Dios, requiere de nosotros. Y la misma ley revela la consecuencia de la desobediencia. El alma que peque, esa morirá. La desobediencia trae la maldición de Dios, la muerte, la condenación. Somos responsables, obligados a obedecer y no lo hemos hecho. Entonces, por causa de nuestra desobediencia, estamos bajo la condenación de Dios, el castigo de Dios que Él derramará en el lago de fuego por toda la eternidad. Eso es lo que merezco yo, eso es lo que mereces tú, porque estamos bajo la ley y no hemos obedecido la ley. Esta es mi necesidad. Pero miren otra vez las palabras gloriosas en el versículo 5, que el Hijo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Para que Él, el Hijo eterno de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que Él redimiera a los que están bajo la ley. Él nació bajo la ley, Él la obedeció perfectamente, Él proveyó por su obediencia a Dios lo que Dios requiere de nosotros. Gloriosa verdad, Jesús proveyó por su obediencia lo que Dios requiere de mí.
Pero ¿qué de mi desobediencia? ¿Qué de la maldición? ¿Qué de la condenación que merezco? Estamos aquí en Gálatas. Nada más miren en el capítulo 3, allí muy cerca. Que después de su vida de perfecta obediencia, Jesús fue a la cruz. Y miren el versículo 13. Cristo, ahí está la palabra, ¿verdad? Cristo nos redimió. ¿Cómo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Después de su vida perfecta, Jesús fue a la cruz y allí fue hecho maldición por nosotros. Allí en la cruz Jesús sufrió las consecuencias de nuestra desobediencia. Allí Él fue condenado en nuestro lugar. Allí Dios derramó sobre Él su castigo, su ira infinita que nosotros merecemos sufrir. Y así Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así nos rescató, así nos libró de la maldición y ahora Cristo ofrece esa redención, ofrece su perfecta obediencia a la ley de Dios como un regalo a todos los que se arrepienten y confían en Él. El bebé en el pesebre es el gran libertador. Y Él proveyó exactamente lo que yo necesito para ir delante de Dios hoy y para siempre y ser aceptado como un hijo de Dios también. Y ese es el quinto punto. Dice allí, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Pero este nacimiento revela una quinta cosa, ¿no? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este nacimiento de Jesús revela la meta del amor de Dios. Revela la meta del amor de Dios. A fin de que revela la meta o el propósito. Así es el amor de Dios. No quiere solamente perdonarnos. No solamente quiere limpiarnos del pecado y de la condenación. No quiere solamente librarnos de su castigo. Estas son gloriosas cosas que Dios nos da por Cristo, pero todos nos llevan a otra meta. Cristo ha provisto el perdón y la limpieza y la redención con este maravilloso fin. Dios quiere que seamos sus hijos para que recibamos nosotros la adopción de hijos. Esta fue la gran meta del amor de Dios en enviar a su Hijo a este mundo para nacer ahí en Belén, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese con ese propósito, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Esa palabra adopción enfatiza los privilegios que tiene la persona adoptada. Y Dios quiere convertir a los pecadores, enemigos, rebeldes, no solamente en cristianos y amigos y súbditos, sino también en hijos. Y siempre debemos conectar en estos dos versículos y tal vez sería bueno, aún en sus Biblias, con una pluma, poner ahí una línea para conectar la palabra hijo en el 4, hijo mayúscula, con la última palabra del versículo 5, hijos. Dios envió a su Hijo para que nosotros llegáramos a ser sus hijos. Y miren, dice 1 Juan 3, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esa es la meta de Dios. Él quiere sacar a pecadores del pozo del pecado y de la perdición y hacerlos sus hijos por toda la eternidad. El nacimiento de Jesús revela la meta del amor de
Dios. Y cuando pensamos del bebé en el pesebre, recordemos este amor y recordemos esta gran meta. Que Él nació para que pudiéramos ser hechos nosotros, hijos de Dios, por la fe en Él. Es el nacimiento del Salvador explicado aquí en estos dos textos, en estos dos versículos, que revela la soberanía de Dios sobre la historia. Okay. Fue en el cumplimiento del tiempo. Okay. Revela en segundo lugar la generosidad de Dios. Él envió a su Hijo. Revela la gloria de Cristo. Okay. El Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios hombre en una sola persona. Revela la perfecta provisión de Cristo para mi necesidad. Él vino aquí para redimir a los que estaban bajo la ley, obligados a Dios, pero que no cumplieron con sus obligaciones a Dios. Y Cristo vino para redimirnos de esa maldición. Y revela la meta del amor de Dios para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Ese es el nacimiento del Hijo de Dios explicado en Gálatas 4, los versículos 4 y 5. Queremos concluir hoy con unas aplicaciones. En primer lugar, hermanos en Cristo aquí, celebremos hoy a nuestro Salvador y su nacimiento. Que debemos celebrar este nacimiento que revela tanto. Hemos visto 5 cosas hoy, ¿verdad? 5 gloriosas cosas. La soberanía de Dios en la historia, la generosidad del corazón de Dios, la gloria de Cristo Jesús, la perfecta provisión de Cristo para mi necesidad. Y la meta del amor de Dios para que yo pueda ser hijo de Dios. Celebremos a este Salvador hoy. Porque Él ha provisto todas estas cosas por su vida perfecta y muerte y resurrección. Y nosotros debemos tener corazones llenos de gratitud y gozo y confianza en Cristo. Y debemos expresar nuestra alegría en Jesús todos los días. Hoy nos estamos enfocando un poco más en el nacimiento de Jesús y en este texto en particular. Pero ¿sabes algo? Si tú eres cristiano, mañana te vas a despertar y todavía serás un hijo de Dios. Y eso es para celebrar todos los días. Y si eres cristiano, mañana te vas a despertar y todavía serás libre de la maldición de Dios. Y no solamente para hoy, no solamente para este momento mientras examinamos este texto, será así mañana y cada día por los siglos de la eternidad por medio de Cristo Jesús. Celebremos a este Salvador. En segundo lugar, hermanos, pienso con frecuencia cuando tocamos estos temas que hacemos con gran frecuencia aquí. Todos los domingos nos debemos preguntar cómo podemos retener algo. ¿Cómo podemos insistir en nuestra propia voluntad, en nuestro propio camino ante este glorioso Salvador que ha provisto tanto por nosotros? Este nacimiento tan glorioso nos llama a entregar nuestras vidas enteras, ¿verdad? Que ¿dónde estaríamos si no fuera por este Salvador, este nacimiento y la obra de este Dios hombre por nosotros? ¿Dónde estaríamos? Y no tenemos ningún derecho de retener nada. Él nos ha comprado con su sangre y le podemos dar todo con confianza, sin temor. Y por último,
Quiero preguntar a cada persona aquí, como hago casi todas las semanas. ¿Tú conoces a este Salvador? Tú ya eres hijo de Dios por la fe en Cristo. Dios le envió para salvar y Él vino para salvar, para convertir a enemigos en hijos. Tú ya has encontrado en Jesús esta redención. Escuchen muy bien, por favor. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos haga sentir el peso de esta realidad. Yo quiero recordarnos que cada persona en este lugar y cada persona en este mundo, okay, está obligado a obedecer a Dios. Y no lo ha hecho. ¿Verdad? No lo has hecho. No lo he hecho yo. Pero tú eres responsable delante de Él. Y un día, y lo voy a decir así de directo y claro, un día tú vas a rendir cuentas. Tú. Estoy hablando con cada uno. Tú vas a estar delante del trono de luz. Habiendo desobedecido la ley de Dios miles y miles de veces. Esa es la realidad para cada persona aquí. Tú necesitas un redentor que te puede librar de la maldición, porque fue hecho maldición por ti. Y tú podrías hoy mismo tener ese redentor, tener ese libertador. Podría ser salvo hoy mismo. La promesa de Dios es todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que ponga su fe en este Salvador, todo será salvo. Que tú necesitas un redentor. Cristo es el redentor que necesitas. Y Él está dispuesto, Él ofrece esta salvación hoy mismo. Okay, a todos los que están dispuestos a arrepentirse. No ser como Herodes, sino arrepentirse y confiar en este Jesús. La promesa de Dios, si tú confías en Cristo, yo te salvaré. Y si esta es tu necesidad hoy, sería para mí una gran bendición hablar contigo después. Y abrir la Biblia contigo para enseñarte cómo puedes invocar el nombre del Señor y ser salvo. Pero por favor, no olvides ni en este momento, ni nunca, no olvides. Tú rendirás cuentas. Y necesitas un redentor. Y que Dios en su bondad, en su misericordia, te ayude a confiar en el único redentor que hay para la salvación de tu alma. Vamos a orar, por favor, para responder a la palabra de Dios.